Amén, gloria al Señor. Sean bienvenidos al podcast del día de hoy. Somos Tiempo de Vida, Ministerio Restauración y Vida. Estamos aquí una vez más para llevar lo que son las buenas nuevas de la palabra del Señor. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. La verdad que muchas veces no nos gusta hablar de esos momentos duros, de esos momentos difíciles, donde nos toca como cristianos pasar diversidad de pruebas. Pero hay una diferencia entre causas de un pecado, consecuencias, pagar las consecuencias de un pecado, y cuando somos sometidos a una prueba como hijo de Dios. Quédese en el podcast de hoy. Hoy traemos un tema muy interesante para su vida. Gracias a cada uno de ustedes que están siempre pendiente de cada podcast de Tiempo de Vida. Damaris Cornejo les saluda y qué bendición estar una vez más con cada uno de ustedes. Vamos a entrar ya a lo que es el tema de hoy. El tema para el día de hoy es el crisol. Así es el tema que el Señor me regalaba hace casi un año. Y el Señor hoy me permite poder traer para cada uno de ustedes el crisol. Vamos a hablar qué es el crisol y cómo lo podemos comparar con nuestras vidas. Y para ello vamos a ir ocupando ya el primer versículo que nos ocupa en el libro de Proverbios, para que vaya ahí usted ya alistando, ya lo que sea en su Biblia o en su móvil. Como siempre lo decimos, tener una Biblia a la mano es lo que siempre nosotros le vamos a proyectar. El crisol es un utensilio de porcelana que se utiliza para meter distintos metales, sea como la plata, como el oro, que son los más conocidos. Entonces, este recipiente, que cuando está nuevo, es muy precioso, pero conforme se va usando, se va volviendo bastante áspero y todo. Ahí se meten ciertos químicos y se meten los metales. ¿Con qué finalidad? De purificar aquel metal para cuando ya haya sido purificado, salga su esencia. Así es, cuando usted va a una joyería y ve aquellas joyas tan hermosas en la vitrina con sus luces y todo, esa joya pasó por un proceso que primeramente tuvo que ser extraído el metal y luego metido en lo que se llama el crisol, aquel recipiente para que es sometido a una cantidad de fuego de una manera tan intensa, pero no se destruye. Porque es oro, porque es plata, porque es algo que va a salir su esencia. Dice el libro de Proverbios en el versículo 17:3. En el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero los corazones los prueba el Señor. Y en Proverbios 25:4 dice: quita la escoria de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Qué maravilloso, ¿verdad? Muchas veces pasamos por distintas circunstancias y, como lo dije anteriormente, es a causa de nuestro pecado. ¿Y cómo sé que lo que estoy pasando es a consecuencia de mi pecado? Número 1, hay amargura en mi corazón, hay enojo y me alejo del Señor. Lejos de que aquella situación me acerque al Señor, lo que hago es alejarme cuando yo he sido la culpable de tener aquellas consecuencias. En otras ocasiones hemos predicado acerca de lo que es la restauración, y es un tema que lo vamos a volver a dar para cada uno de ustedes, pero hay un paso antes de la restauración que es donde nosotros caemos en una situación donde a causa del pecado tenemos esas consecuencias, pero el crisol en la vida del cristiano es totalmente diferente. ¿Y cómo usted lo va a diferenciar? En el crisol hay paz. Aunque usted sea sometido a una prueba dura y difícil, y usted dirá: pero como hijo de Dios, ¿por qué nos vamos a meter a pruebas? ¿Acaso los mejores alumnos no se someten a pruebas durante todo el año? ¿Acaso para poder sacar un buen profesional no se somete a distintas pruebas para garantizar que es realmente un buen profesional? Para que me tenga una idea por qué es necesaria las pruebas. En las pruebas nosotros vamos a ser sometidos en aquel crisol. En ese momento
vamos a sufrir de mucha soledad. A lo mejor muchas personas se van a alejar de nuestro lado, pero no es porque esas personas sean malas, es porque el Señor nos tiene a prueba. ¿Para qué? Para probar qué hay en nuestro corazón, porque sabemos que las bendiciones del Señor siempre están sujetas a que nosotros tenemos que guardar la ley que está establecida en su palabra. Entonces el Señor quiere bendecirnos, pero no nos puede dar todo aquello sin antes no nos prueba para ver por qué estamos sirviéndole a Él. ¿Por qué estamos con Él? Entonces, esa situación, si usted ahorita está pasando por una situación económica, situación de salud, situación de ausencia de trabajo, una situación familiar, lo que sea, si en su corazón hay paz, y si usted, lejos de alejarse del Señor, cae humillado delante de Él y sabe que hay algo, el Señor solamente pasa por el crisol a sus hijos. Así que siéntase bendecido cuando usted esté pasando por aquella situación tan dura, tan difícil. ¿Cómo lo sé? Porque el Señor me ha pasado varias veces, tanto en mi tiempo de soltera como dentro del matrimonio. Y el Señor me ha hablado y me ha dicho: hija, es que estás en un crisol porque necesito probar qué es lo que hay en tu corazón. Y son momentos duros, son momentos difíciles. Sí hay llanto, sí hay dolor, pero también hay mucha paz, hay mucho gozo. En medio de ese desierto, usted aprende a adorar. En medio de esa tormenta, en medio de esa calamidad, en medio de aquella situación tan dura. ¿Por qué? El Señor lo que está sacando es su esencia para que después podamos brillar como lo dijimos al inicio, como a aquel metal que se funde, que se vuelve líquido, y luego ese líquido es pasado a un recipiente para poder tener una forma, y después el joyero ya va de esa porción que saca, de ahí él saca lo que es una preciosa joya. Entonces, después de pasar por ese desierto, por ese crisol, ¿cómo vamos a saber que ya pasamos? Porque nuestra vida, después que la pasemos, nunca va a ser la misma. Nuestra fe va a aumentar, nuestro amor por el Señor va a aumentar, y después por las cosas simples de la vida no nos vamos a complicar, porque el Señor va formando de nosotros un carácter. Para eso el Señor mete a sus hijos en el crisol, para formar caracteres, para sacar nuestros frutos. Cuando usted vea un cristiano con frutos, ¿cuáles son los frutos? Gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Cuando usted vea todo esto en un cristiano, entonces usted puede decir: ese cristiano pasó por un crisol. Ese cristiano pasó por una situación dura, porque el Señor es lo que está formando. A Él no le gusta que estar todo el tiempo, que vamos a ser fluctuantes, que vamos a corrernos por cualquier situación. No, Él quiere que seamos cristianos firmes, que no seamos movidos por ningún viento de doctrina. Estamos en los tiempos finales, donde hay tantas situaciones que atacan a nuestra mente y a nuestro corazón. Por eso el Señor nos pone en distintas pruebas. Cuando estemos pasando por ese crisol, el versículo de Romanos 8:28, a menudo lo vamos a repetir dentro de nosotros. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando usted esté pasando por esa situación, usted va a decir: yo sé que esta situación me está pasando porque el Señor algo está formando. El Señor está quitando alguna escoria de mí, está limpiando algo de mí. ¿Por qué? Porque cuando es sometido al fuego, en ese momento hay purificación. Es lo que hace el fuego. El fuego purifica todo. Y aquí estamos hablando de un metal. Y estamos hablando de nuestras vidas. Entonces, el Señor sabe hasta qué temperatura nos va a llevar. El Señor sabe hasta dónde nosotros vamos a soportar. Así que sea cual sea la situación que usted está pasando ahorita, pero esa situación, lejos de alejarse del Señor, lo está acercando más, y usted no se lamenta, sino que en medio de ese desierto usted alaba, adora y sigue sirviendo al Señor. Créame que dentro de poco va a terminar ese proceso y se va a preparar para otro, porque así es la vida del cristiano. Vamos de aumento en aumento,
porque vamos a ser completos hasta que el Señor venga por nosotros. Pero mientras estemos acá, el Señor sigue quitando aspereza de nuestra vida. En ese momento usted va a aprender a perdonar, va a amar a todo de una manera diferente, porque el Señor va limpiando, va purificando, va creando cristianos genuinos. Qué maravilloso. Por eso el Señor deja el crisol. Dice en Primera de Pedro 4:12. Vamos a leer este hermoso versículo, Primera de Pedro 4:12 y versículo 13. Amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. La verdad que por el tiempo de los podcasts no podemos como desglosar totalmente cada versículo, pero el Señor me daba esta palabra para que quede en su corazón. Usted puede ir meditando en cada versículo que vamos dejando en lo que es este podcast. Dice, amados, no os sorprendáis. Sorprendáis es como cuando nos asustamos, como cuando decimos, ¿y por qué eso? ¿Y por qué a mí? Cuando nosotros somos hijos de Dios, decimos, Señor, tú me estás probando por algo. Hay algo que vas a sacar de mí o hay alguna bendición que me vas a dar después, pero es necesario que me proceses. Es necesario eso. ¿Y sabe qué? Así como el maestro alerta a sus alumnos que van a pasar por una prueba y el alumno, estoy hablando del buen alumno, aquel que no copia, aquel que es disciplinado, aquel que realmente se ha ganado su título, ese se pone a estudiar. Ese dedica más tiempo a lo que es el estudio. Entonces el Señor también así nos alerta y a veces nos pone como a orar un poco más, nos pone a ayunar, nos levanta en la madrugada, es porque nos está preparando y nosotros en nuestro espíritu podemos sentir se acerca una tormenta, se aproxima algo, pero el Señor nos empieza a fortalecer porque Él no nos somete a pruebas si Él no está con nosotros. Entonces cuando ya viene aquella situación, cuando ya somos hijos que hemos caminado, no nos sorprendemos. Y cuando dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Entonces, cuando usted esté pasando por aquella situación, no se asuste si usted es hijo. Si usted está caminando bien, porque generalmente las pruebas llegan cuando usted está haciendo todo bien. Usted va a la iglesia, está sirviendo, usted aporta económicamente, aporta con su tiempo, aporta con todo y de repente viene una prueba. Es porque el Señor quiere elevarlo un poco más, quiere llevarlo más allá. Entonces, lejos de sorprenderse y lejos de molestarse, dice acá la palabra del Señor, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. O sea, el gozo sabemos que es algo interno y es un fruto del Espíritu. Entonces, cuando nos sintamos que somos sometidos en un crisol, es porque el Señor nos toma como hijos. Es porque Él quiere que pasemos a otro nivel, porque Él tiene algo más para nosotros, pero necesita quitar todo aquello que Él sabe que no está bien, porque Él es el que escudriña el corazón, así como el joyero sabe y reconoce aquella pieza, si es oro legítimo, si es plata legítima. El Señor sabe a través de nuestros corazones si somos hijos legítimos. Vamos a ir avanzando y qué maravilloso es, ¿verdad? Como hijos del Señor, pues somos puestos siempre a pruebas. Como le digo, este tema es bastante amplio y nos llevaría varios episodios, pero quiero sacar como el extracto de cada parte, ya que está dividido en varias partes. Vamos a ver rápidamente en unos minutos el matrimonio puesto en el crisol. Y el Señor me daba esta respuesta a mi vida cuando analizaba lo que uno hace cuando se casa, cuando uno va a firmar aquel documento, aquel pacto que uno hace de aquel matrimonio que es para toda la vida. Uno hace una promesa y es la siguiente. Uno dice ser fiel y respetar en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad,
para amar y cuidarte hasta que la muerte nos separe. Pero ¿qué sucede cuando entra aquella situación del crisol al matrimonio? Cuando es el crisol de la salud, cuando es sacudida con una economía. ¿Por qué se dan esas circunstancias? ¿Por qué el Señor somete muchas veces en un crisol al matrimonio para ver qué es lo que hay en el corazón de los dos? Si uno de los dos sale corriendo cuando viene una situación, es porque es lo que había en su corazón. Así de sencillo. Si aquella persona se fue porque estaba con usted por algún interés económico, es porque estaba bajo otro interés y no era un amor genuino, como lo dice en 1 Corintios 13. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, cuando su matrimonio es sometido en un crisol, pongámosle de una economía, y está aquella situación tan dura, pero aquel matrimonio, lejos de alejarse del Señor, los dos se acercan más del Señor. Créame que cuando pasa esa situación, ese matrimonio está más fuerte, está más unido. Y ya después, para que ese matrimonio se separe, va a ser imposible porque va a ser unido a través del Señor. Por eso es necesario, cuando uno de los dos se enferma, ahí se da cuenta uno, ¿realmente está conmigo por amor? ¿Así en la situación que estoy ahorita? Así como yo me encuentro, ¿lo voy a cuidar? ¿Me va a cuidar? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando ese crisol sacuda lo que es nuestra casa, lo que es nuestro hogar? Entonces, por eso es puesto a prueba, para ver qué es lo que hay realmente dentro de nuestro corazón. ¡Qué maravilloso! Las dificultades llegan con el fin de crecer y el crisol de la madurez. Cuando llegan dificultades a nuestra vida y el Señor permite las aquellos distintos procesos, aquellas distintas situaciones, es para que nosotros maduremos. Como lo repito, el Señor está creando hijos con carácter. Dice en el Salmo 139, examíname, Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Será que nosotros podemos decirle, Señor, examina mi corazón? Prueba lo que hay en mí. Cuando nosotros le decimos eso al Señor, le decimos, Señor, estoy preparada para cualquier prueba que tú me puedas poner. Yo sé que tú vas conmigo. Como lo dice en el libro de Isaías, que aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que todos vamos a ser sometidos a distintas pruebas en distintas ocasiones y en distintas situaciones. Eso le garantiza a usted que es hijo. Si usted no es sometido a ningún crisol, entonces aflíjase. Quiere decir que el Señor no lo ha tomado como hijo, porque el Señor aplica todo lo que es su ley a sus hijos. Y el Señor nos pide como hijos que cumplamos su palabra. Si alguien no la está cumpliendo o simplemente no la quiere cumplir, es porque no ha reconocido a lo que es el Señor Jesús como su Salvador y lo que es Dios eterno como nuestro Padre eterno. Entonces, en esas circunstancias, el Señor no los toma por hijos, por lo tal, no lo va a meter en un crisol. Pero si usted es hijo, prepárese. Y si usted está en un crisol, tome fuerza, tome ánimo. Va a salir mejor de lo que entró. Eso yo se lo puedo garantizar totalmente. En el libro de Primera de Pedro, dice de la manera que está escrita. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, vea, para que sometida a prueba el que vuestra fe en quién, en el Señor, mucho más preciosa que el oro, o sea que el Señor nuestra fe la toma como algo más precioso que el oro, y sabemos que aquí en lo que es la tierra el oro es visto como algo preciado. Si usted va a una joyería y pregunta por una pieza de oro, son súper caras. Aún inclusive usamos mucho más la plata que el oro porque el oro tiende a ser más caro. Pero acá el Señor dice mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, que quiere decir que no es algo eterno, se prueba con fuego, se añade en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando usted pase por este crisol y usted ya termine lo que es su prueba y el Señor lo haya refinado y usted brille, va a ser para la gloria del Señor.
Todo va a ser para decir gracias a Dios, el Señor me hizo este milagro. Gracias a Dios hemos logrado esto, lo otro. Si usted viene a mi casa, usted va a oír las siguientes palabras. Todo lo que usted ve acá es gracias a Dios. Dios ha provisto todo. Nos ha pasado por distintas pruebas. Nos ha pasado por crisoles terribles donde nos hemos tenido que agarrar fuertes con mi esposo y decir, vamos a pasar esta tormenta, vamos a pasar esta situación. Y cuando hemos salido, no hemos sido los mismos. Por eso nosotros le damos toda la gloria al Señor. Por eso predicamos su palabra. Porque el Señor es quien nos da la fuerza, nos da el ánimo para hacerlo. En la Biblia encontramos una gran diversidad de personajes. Y uno de ellos es muy conocido por todos como lo que es Job. Job fue metido a un crisol tan terrible, tan duro. ¿Por qué? Porque el Señor quería todavía purificarlo. Porque muchas veces nosotros nos queremos creer nosotros justos y perfectos, pero qué maravilloso cuando es el Señor el que nos dice que somos justos y que estamos siendo perfectos conforme Él va perfeccionando nuestra vida. Entonces Job tenía diversidad de situaciones, había mucho pecado a través de sus hijos, eso es lo que él tanto temía. Al final pues le vino la situación que sus hijos murieron. Es un libro bastante, se encuentra en el Antiguo Testamento y es de los primeros personajes, aunque está antes de Salmos, pero es de los primeros personajes que encontramos en lo que es la Biblia por la manera que está narrado, por la manera que está escrito este libro. Entonces, en el caso de Job, él perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió absolutamente todo. Hubo una sarna en su cuerpo, fue puesto en un crisol. Que no creo yo, más bien nadie más lo ha pasado como lo pasó Job, pero así fue también la victoria. Así fue grande y Job dice, ya para finalizar el libro, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando nosotros pasamos ya el crisol y el Señor viene y empezamos a tener aquella relación, porque nuestra relación con el Señor se va haciendo más fuerte, decimos, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dicen Job 23:10, y con eso vamos a ir ya finalizando. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino, no me aparté del mandamiento de sus labios, nunca se separe. Guarde las palabras de su boca más que mi comida. Al inicio dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Podemos decir nosotros esas palabras? Cuando veamos que viene una situación, Señor, tú me vas a probar y saldré como oro purificado. Saldré distinto. Tú vas a formar en mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Eso es lo que el Señor hace en el crisol. Renovar nuestra mente, renovar nuestra vida. Y lo quiero dejar con este último salmo que es algo maravilloso. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificado 7 veces. Ese es mi Señor. Él es santo, Él es puro, es perfecto y por eso Él quiere que cada día nosotros nos parezcamos más a Él, que seamos más como Él. ¿Cuánto carácter hay del Señor en nuestras vidas? ¿Cuánto hay del Señor en nosotros? ¿Cuánto lo estamos reflejando? Así que no se aflija, mi amado hermano, por ese crisol en el que usted está. Tome ánimo en el Señor. El Señor sabe hasta dónde calentar. El Señor sabe hasta dónde llevarlo, porque Él quiere purificarnos. Él quiere cada día extraer de nosotros lo mejor. Vienen bendiciones, pero esas bendiciones están puestas sobre una situación que se llama lo que es la ley del Señor. Cumplimos la ley, vienen las bendiciones. Cumplimos con su palabra, como el Señor lo establece, entonces vienen las bendiciones. Cuando nosotros estamos ya en esa situación, nosotros lo que más anhelamos es tener una vida limpia, recta, delante del Señor. Y vamos aborreciendo lo que es el pecado, porque vamos siendo cada vez más limpios. ¿Verdad que cuando estamos limpios, lo que menos queremos es ensuciarnos? Para eso es el crisol, para aborrecer lo sucio y amar lo limpio, lo puro que es el Señor. Mi amado amigo, tú que me estás viendo, mi amada amiga, ¿quieres pasar a formar parte de esta familia?
Quieres que el Señor purifique tu vida y empezar a limpiarla. Todo es un proceso, todo es poco a poco, pero el primer paso que tienes que dar es reconocer al Señor como tu único y suficiente Salvador y repetir esta oración. Pero tienes que hacerla de corazón, porque cuando la hagas, si la has hecho de corazón, va a haber un cambio en tu vida. Si no hay cambio, es porque no la hiciste de corazón. Repite conmigo y di las siguientes palabras. Señor Jesús, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en una cruz. Me arrepiento, soy pecador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por morir en una cruz por mis pecados. Te acepto el día de hoy. Si usted hizo esta hermosa oración, bienvenido a la familia del Señor. Busque una iglesia donde congregarse, un pastor que lo pueda empezar a guiar y empiece a tener una relación con el Señor, porque es lo que nosotros como Ministerio Restauración y Vida, junto con mi amado esposo Marcos Cornejo, es lo que siempre le vamos a predicar. No una religión, sino una relación plena con el Señor. Será hasta la próxima. Pronto, mi esposo también estará grabando estos podcasts, ya que pues ahí estamos siempre mejorando en algunas áreas. Gracias por sus oraciones. Dios bendiga siempre la vida de nuestros pastores, hermano René Obdulio Pineda y mi amada madre Ana María de Pineda, y pues nuestros pastores, hermano Nelson Valencia y su amada esposa, hermana Sandra de Valencia. Gracias por su apoyo. Comparte esta palabra y llevémosla siempre, porque siempre hay un corazón que lo necesita y nosotros necesitamos ir creciendo cada día. Saludos especiales reciban de mi amado esposo. Un fuerte abrazo. Damaris Cornejo les ha saludado. Será hasta el próximo podcast. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.